va a realizar durante esta semana. Así que bienvenidos. Miguel, tienes la palabra. Buenas tardes con todos, compañeros. Gracias, profe Francisco, profe Yesenia. Sí, la primera experiencia que les quiero comentar es una sistematización de experiencia, valga la redundancia, que se hizo con un estudiante de la carrera de educación física, producto de su vivencia en el albergue Los Esteros, donde estaban un grupo de damnificados producto del terremoto, y la sistematización o la experiencia que sistematizamos es esa vivencia de los niños en el albergue y cómo el fútbol podía generar en ellos esta resiliencia, este factor motivador para adaptarse a esas condiciones adversas. Y al final lo denominamos el fútbol más allá del fútbol, una experiencia en el albergue Los Esteros. Este estudiante llegó a mi producto de que un primer tutor le dijo que eso era imposible hacerlo, que cuáles eran las variables, que cómo iba a ser para presentar los datos y que cambiar el tema, porque de verdad que no quiso trabajar con él. Llegó a mí producto de eso un cambio de tutor y en el primer encuentro le dije, cuéntame qué es lo que está pasando. Me mostró fotos, vi que tenía un registro iconográfico bien importante y le dije, bueno, hagamos una sistematización de experiencia. En ese sentido, por supuesto, bueno, cambiamos el tema, reorganizamos el proyecto y comenzamos con un abordaje totalmente caológico. Les dije, olvídate de lo que dice la teoría sobre la enseñanza del fútbol, vamos a ver qué dicen los datos, qué dicen las personas. Y una vez que hicimos dos grupos focales, uno de niños y uno de padres, transcribimos esas entrevistas y de ahí sacamos las categorías. Y con las categorías nos fuimos a los referentes teóricos y los conseguimos en la psicología social, en la sociología y en la recreación, porque no estábamos enfocando el fútbol como medio de enseñanza de técnicas y estrategias, y luego para de alguna manera corroborar un poco lo que habíamos encontrado, se entrevistaron a los otros voluntarios y pudimos confirmar algunas categorías que habían emergido producto de este análisis. Resultó ser un trabajo bastante novedoso, bastante innovador, tanto para la carrera como para el estudiante. Y tuvimos que saltar algunos obstáculos al momento de plasmar en un papel toda esta experiencia. Uno fue el manual de la ULEAN, que no coincide, no sabíamos cómo hacerlo adaptar. La otra fue el momento de la defensa, por así decirlo, cuando algunos docentes nos pedían la población y muestra y los gráficos de este estudio, ya que solicitaban que presentáramos estadísticas, y ahí fue, bueno, un momento bastante, no incómodo, sino un tanto contradictorio. Yo solicité que el estudiante saliera y conversé con el tribunal y les expliqué que era una sistematización de experiencia, que era un abordaje caológico, un enfoque interpretativo. Y finalmente, bueno, se pudo comprender cuál era la esencia de esta experiencia, de este momento. Nos dimos cuenta que realmente toda experiencia tiene una vivencia que se puede traducir
en términos de aprendizaje. Uno de los retos fue buscar los referentes teóricos no deportivos que justificaran una tesis o un trabajo de investigación en el campo de deporte, pero no específicamente deporte. Como le dije anteriormente, trabajamos con la psicología social, ahí trabajamos con el factor de resiliencia, los aspectos sociológicos del deporte y los aspectos recreativos de la actividad deportiva. En estos momentos este estudiante es el coordinador de deportes de JAMA y está haciendo un trabajo bien interesante también con los niños de allá. Tuve la oportunidad que cuando se hizo el cierre de este proyecto, ya el gobierno había ubicado a los damnificados en algunos sitios. Se hizo el cierre en una comunidad, en Civivienda, y ahí se pudo de alguna manera, pude contactar que lo que nosotros construimos, lo que nosotros develamos, los hallazgos, porque no le llamamos conclusiones, sino hallazgos, nos encaminaban a esa parte subjetiva que tiene la actividad deportiva y específicamente en este caso el fútbol, que te motiva a crear amistades en medio de las adversidades, te motiva a seguir adelante y brinda una ventana interpretativa para ver la educación desde otra óptica. Grosso modo, esa es la primera experiencia, profe Francisco. Muchas gracias, Miguel. Como ustedes pueden haber escuchado en esta primera presentación, se sistematizó una experiencia buscando generar nuevo conocimiento a partir de las experiencias sucedidas, dentro de un marco de una planificación que nos develaba un propósito específico y una transformación de esos escenarios que hoy por hoy se han convertido en una nueva forma de aprender y de actuar y de intervenir en la comunidad. Le doy paso a Gisela, por favor. Francisco, ¿podemos hacer una pregunta? Claro que sí, Marlene. Bien, yo quería preguntarle a Miguel, en lo que tiene que ver, aparte que me encanta el fútbol, ¿qué criterios se tomaron en cuenta para sistematizar esas experiencias de quienes integraban el equipo o de quienes estaban haciendo esta práctica deportiva? Bien, mi profe. Le cuento que los criterios fueron saliendo de la emergencia, de la información que nos suministraban los informantes clave. No habían inicialmente unos criterios definidos. Yo le decía, vamos a categorizar, vamos a ver qué dice la gente. A través del programa Atlas-T hicimos una nube de palabras, hicimos la integración por categorías y macrocategorías, y esas categorías fue las que nos llevamos como criterios para triangular con la teoría, y luego confirmamos con los voluntarios a ver si de alguna manera ellos tenían la misma percepción o habían tenido alguna vivencia parecida a la que estaba teniendo el compañero Fabio. Pero decirles que llevamos de entrada unos criterios preestablecidos, no. La ventaja o la desventaja que nos da estos abordajes inestructurados es que hay que estar como vigilante a la emergencia de este tipo de criterios y de categorías. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Marlene. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que quisieran interponerle a Miguel hasta que se conecte, hasta que Gisela nos pueda ayudar? ¿Qué pasó, Gisela? Buenas tardes con todos, Miguel. Te saluda Johnny Villafuerte.
¿Cómo está, profe Johnny? No lo conozco Miguel. personalmente, pero me han hablado muy bien de usted. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Miguel, quería preguntarte que en esa época que tú tuviste esa experiencia, ¿tuviste alguna dificultad con el proyecto, el producto educomunicacional o no fue necesario en aquella ocasión presentarlo? Cuéntame un poquito de eso. Cuando hablas del producto comunicacional, ¿a qué te refieres, compañero? Bueno, me refiero a que las metodologías generalmente piden que se haga un producto educomunicacional, precisamente que sale de la experiencia sistematizada. Entonces, no sé si tú llevaste esa metodología, la hicieron con el alumno. Se sugiere, desde la UNESCO sugieren, por ejemplo, galerías fotográficas o fichas o materiales didácticos. Es que depende mucho del proyecto que estés ejecutando, ¿no? Entonces, quería saber si habías tú tenido la oportunidad de avanzar hasta ese punto. Sí, ya te caché. Nosotros tuvimos que forzar para adaptar este estudio, tuvimos que forzarlo para complacer lo que dice el manual, y a la final se propusieron algunas estrategias desde el fútbol recreativo para situaciones de adversidad. Salió de ahí unos aportes a la fundación que se hizo, la Fundación Argentina, que es una fundación que se llama Fútbol Más, que trabaja a nivel latinoamericano, y con el director de esa fundación, en ese momento se le entregó el trabajo que hizo Fabio, y ellos incorporaron en su nueva metodología algunos aspectos que ellos descubrieron, como disminuir un poco la competencia, trabajar un poco más con el aspecto de la recompensa por la motivación y cosas así por así. Muchas gracias, Miguel. Vamos a darle paso a... Francisco. Gracias, líder, dime. Sí, me permite una inquietud con Miguel, por favor, ¿ya? Sí, por supuesto. Gracias. Miguel, el líder Lancha te saluda de acá del Carmen, hermano. ¿Cómo está, profe? De los informantes escuché que un grupo de ellos eran niños, justamente en esta parte del fútbol. Y uno se sabe de que los niños hay normas para negociación, justamente para obtener la información a través de las entrevistas. ¿Cómo lo hicieron para poder lograr esas entrevistas, como que todo con el permiso de los padres o algo, para obtener la información a través de la entrevista con estos niños? Miguel, gracias. Se hizo un consentimiento informado, y como estábamos en el albergue, los padres acompañaron a los niños, estaban ahí, ¿verdad? Y se le pedía a ellos que contaran cómo ha sido su experiencia en el albergue, cómo los ha ayudado la actividad que es el fútbol le estaban impartiendo los voluntarios. Y nos dimos cuenta que algunos padres también con la cabeza asentían de que sí es cierto, y entonces le dije al estudiante, entrevistemos también a los padres. Y de ahí entonces, junto con la experiencia o la manera o el nivel de conocimiento que los niños nos decían, más lo que los padres también nos dijeron, y luego que analizamos todas las entrevistas, ahí empezaron a surgir las categorías, pero inicialmente, producto de lo que usted dice, mi profe, yo le decía a él que teníamos que tener un consentimiento informado, y los padres también quisieron acompañarlos y estuvieron ahí. Se hizo en una carpa, en una rueda ahí entre todos, y fue muy bonito esa parte. Gracias, Miguel. Bien, le vamos a dar paso a Gisela, por favor, y luego continuamos con las preguntas para cerrar ya esta primera parte de la sesión del día de hoy. Gisela, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, yo les voy a compartir un poquito de mi experiencia cuando yo todavía estaba viviendo en Quito, es con respecto a la educación intercultural, bilingüe.
todos sabemos que esta educación intercultural bilingüe pues ya estaba en auge desde la época del 86. Ahí nace, ¿no? Entonces, se aplica un proyecto para mirar si esa ley que se hizo y que se llevó a través de una propuesta educativa en el Ecuador, y se cogió un sector de muestra en Quito, era la Escuela Tránsito Maguaña y la Escuela Dolores Cacuango. Entonces se veía que la ley no daba resultados y había mucha deserción. Entonces se empezó a hacer los primeros análisis que veían que sí, que la deserción era porque los padres tenían un nivel socioeducativo bajo, un nivel socioeconómico bajo, un sector de riesgo, etc. Esas fueron las primeras observaciones erróneas que se vieron en aquel tiempo. La sistematización permitió ver en ese proyecto que, y a partir de ahí surgen los cambios que luego empiezan a partir del 2013, porque se detecta a través de la sistematización de ese proyecto que el implantar la educación intercultural bilingüe por sí sola no iba a dar los efectos que se quería, que era la inclusión de la interculturalidad, la convivencia. Se descubrió en esa sistematización, que la tuve que buscar, que también se lanzó la propuesta sin tomar en cuenta el contexto sociocultural de los jóvenes, y que la educación, si era la vía para que se implante, la educación intercultural se convirtió en un efecto contrario, porque siendo intercultural se los obligaba a los niños a estudiar en castellano, en español. Entonces, esas fueron las primeras descubrimientos de las prácticas del proyecto que se sistematizó, que permitieron ver en aquella época a los investigadores de ese momento, que eran profesores de la Universidad Católica y profesores de la Universidad Central, que estaba mal implementado, que el problema no era la ley, no era la educación intercultural, sino la forma que los estaban implementando. Ayer le decía en la tarea que la sistematización no solamente permite identificar prácticas exitosas, también nos permite identificar prácticas erradas. Eso es lo rico de la sistematización, y la sistematización se debe considerar como parte del proyecto. No es quizás como a veces llevamos la práctica, llevamos un proyecto y de ahí vamos a sistematizar. Debe estar considerada ya. En todo lo que es el área de las ciencias sociales, donde está inmersa la educación, debe haber sistematización en esos proyectos, porque estamos hablando que se involucran personas y que son problemas sociales, socioculturales. La educación es un acto sociocultural. Y pretender, a partir de los productos que se dieron en estas investigaciones, esa no es la única, de ahí han venido varias investigaciones, nos han dado como resultado que si a la educación se la desprende del contexto sociocultural es un fracaso. Y es que por eso empezaron después, en el año 2008, el 2012, empezó lo fuerte del rescate de los saberes ancestrales, de los conocimientos ancestrales. ¿Por qué? Porque desde el 80 que la práctica, miren cuántos años tuvieron que pasar, que no dio resultado, esa justo la sistematización de esas diversas investigaciones les dijo, no, el problema no es la ley, es la práctica, cómo lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, es mi compartir, que enriqueció mucho en ese momento, y hasta ahora pues ya la interculturalidad también, algo que aprendí en aquella época, y que ahora lo tengo mucho más claro, era que el concepto de interculturalidad, de derecho, es distinto de acuerdo a la región. Por ejemplo, en Europa la interculturalidad es integración, pero en América Latina la interculturalidad, la educación bilingüe, es reivindicación de derechos. Entonces, esa es otra de las experiencias positivas de la sistematización, es descubrir a través de los informantes, a través de lo que ellos vivieron, de los que ellos sintieron, no solamente estudiantes, sino maestros y familias, cómo ellos veían eso. Entonces se dieron cuenta que lo que se creía que era un derecho a la educación generó más bien una serie de insatisfacciones, una serie de frustraciones, y más bien acrecentó la discriminación en aquella época, ¿no? Entonces, por eso es que ahora podemos ver que hablamos tanto y nos inculcan tanto la promoción de los saberes, de la lengua, de las prácticas. Hay una tendencia al reconocimiento y al respeto de eso, porque es imposible que la educación, si se marca de inclusiva, de diversa, a través de su propia práctica, vaya generando el efecto contrario. Entonces, esa es mi experiencia, que
yo participé y les comparto esa experiencia que tengo, que es una de las que más recuerdo. Hay otras, pero ya son cuestiones de estudios de caso. Muchas gracias, Gisela. Pues, como ustedes pueden notar, las lecciones aprendidas de una sistematización de experiencias pueden llevar o conducen a la toma de decisiones sobre estrategias o sobre actividades que generan nuevas soluciones a las necesidades del entorno. Con esto, pues, quiero darle paso a Yesenia, que nos va a presentar la temática del día de hoy. Jessy, por favor. Gracias, Francisco. Bueno, pues en esta tarde nos vamos a enfocar en el objeto de la sistematización y en la justificación de una sistematización. Para nosotros poder identificar un objeto, en este caso es el objeto de estudio, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios que nos permitan saber si una experiencia, si un proyecto es factible o no poderlo sistematizar. Entonces, en ese camino de saber qué es lo que ha resultado, es necesario conocer las relaciones internas que tuvo un proyecto o una experiencia que lo llevó al fracaso o al éxito. Cuando Gisela habló hace un rato sobre que no solamente hay que sistematizar experiencias exitosas, sino también algunas que no fueron muy exitosas o que llevaron al fracaso, es necesario hacerlo, pero desde el punto de vista de por qué no se dio, cuáles fueron las situaciones o cuáles fueron los procesos exitosos que hubieron a pesar de que esa experiencia no haya tenido el éxito que se esperaba. Muchas veces, dentro del campo de la sistematización, tiende a confundirse con la evaluación y eso lo pude notar en algunos criterios que pusieron en el foro. Una evaluación siempre va a identificar los resultados, pero la sistematización siempre resaltará los procesos, los cambios que se dieron, el cómo y el por qué. Por eso que es importante que dentro de este proceso nosotros no confundamos nuestros roles. Si somos un equipo que va a sistematizar, nosotros vamos a observar, vamos a estudiar, vamos a analizar cómo el equipo que llevó a cabo el proyecto lo ejecutó. ¿Cuáles fueron, cómo eran sus relaciones internas? ¿Qué roles tenían cada uno de los actores? ¿Qué hizo que en un proceso fuera más exitoso que otro? ¿Qué estrategia fue, por qué una estrategia fue más efectiva en el momento de la implementación que otra? Otro del criterio dentro de este proceso del estudio del objeto de la sistematización es saber cuáles son los puntos de encuentros y desencuentros. Y he traído a colación el diagrama de Venn, porque a pesar de que todos somos parte de un proyecto, van a haber criterios que no van a ser siempre comunes. Sin embargo, hay que estudiar todos los puntos, sean culturales, sociales, el mismo problema que llevó a construir ese proyecto. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que tener la capacidad crítica, si bien lo ha dicho Miguel, la sistematización es netamente analítico, crítico con respecto a las experiencias que se han dado. Otro de los puntos que tenemos es analizar cómo ha sido la intervención desde los métodos que se implementaron, el tipo de capacitación, los aprendizajes que llevaron a las personas a construirse, a transformarse. Y he traído a colación este ejemplo desde el enfoque ecológico, que si bien
también es aplicado a la educación en procesos de sistematización, es muy viable. Como por ejemplo, el otro día hablábamos sobre la sistematización de historias de vida. Si nosotros comenzamos a estudiar a una persona, a analizar cómo, por ejemplo, una lideresa comunitaria o un líder comunitario lo ha llevado a ese lugar, a ese momento, a ese rol, ¿qué implicó? ¿Cómo era su sistema? ¿Cómo percibía él? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo fue su educación? ¿En qué roles estaba él involucrado en procesos socioculturales? ¿Cómo ese lugar que era su casa, primero su yo, su casa, su comunidad, y cómo los factores externos, sean de políticos, sociales, socioculturales, influyó en la vida de este individuo? Lo mismo ocurre en un proyecto. Nosotros tenemos que analizar los actores que intervinieron, analizar detalladamente los procesos, las metodologías que se implementaron, qué parte de la metodología fue mucho más exitosa que otra. Si yo traigo a colación, por ejemplo, la oferta académica de la carrera de educación básica y las de, mejor dicho, las de ciencias de la educación. Anteriormente nosotros teníamos los proyectos integradores de saberes. Si nosotros quisiéramos hacer una sistematización de sobre los proyectos integradores de saberes, cuáles fueron los procesos exitosos que se dieron, cuáles fueron cuáles no fueron tan exitosos, y por qué como carrera o como facultad decidimos no continuar con los proyectos integradores de saberes. Eso es importantísimo, por ejemplo, poderlo sistematizar. Rescatar las lecciones aprendidas, porque eso nos podría posteriormente llevar a discusiones de cómo podemos seguir mejorando nuestra práctica pedagógica, docente, en las diferentes carreras. Otra de las situaciones es analizar minuciosamente cómo los eventos económicos, políticos o factores externos han influido dentro de la ejecución de un proyecto. Esos son los famosos hitos que van marcando cuando un proyecto ha sido implementado. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos viviendo un confinamiento, encerrado, sin embargo nuestra vida no ha parado, nosotros continuamos trabajando, las autoridades han tomado decisiones, estamos dando clases a través de la virtualidad, hemos implementado guías de trabajo, buscamos la mejor manera de poder seguir cumpliendo nuestro rol. Lo mismo ocurre dentro de los proyectos que a partir de un diagnóstico se han identificado un problema. Un proyecto que tiene su fase de diagnóstico, de ejecución, de evaluación. Algo que dijo Gisela, muy importante, que una sistematización debe de ser pensada desde el inicio cuando un proyecto se elabora. ¿Por qué? Porque eso le permite identificar cuáles han sido los elementos más importantes y cómo al futuro puede transformar una comunidad, una carrera, las prácticas nuestras como docentes, las prácticas de los chicos, cómo mejorar una oferta. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos varios ejemplos, ¿no? El objeto, la situación y el contexto. Entonces, desde las estrategias comunitarias, pues tenemos el proyecto MUYU. Desde los elementos didácticos también el mismo proyecto tiene diferentes etapas y cómo a medida de acuerdo al contexto se van definiendo ciertas características. La justificación del estudio
de una sistematización debe de tener 3 características que son muy importantes. Primero, la relevancia. Esta relevancia está de acuerdo, pues, si realmente vale la pena sistematizar, si es importante. La pertinencia, dónde y cuándo. Cuando nosotros analicemos qué es lo que nosotros vamos a sistematizar, en nuestro caso, en el campo académico, es saber cómo se relaciona ese proyecto con nuestra oferta académica. Puede ser de que los estudiantes no hayan sido parte de un proceso, pero van a tener la mirada objetiva de poderlo hacer siempre y cuando eso aporte o que haya tenido referencia dentro de su formación. Hablaba temprano con una compañera de Chone, Victoria, y ella me explicaba que en Chone tienen algunas experiencias que les gustaría sistematizar. Ellos han partido de un diagnóstico, ya han identificado el problema, han trabajado a través de un proyecto implementado, y eso es lo que a ellos les gustaría sistematizar. Si ellos consideran, si el equipo de Chone considera que esos proyectos que fueron diagnosticados y que fueron implementados, pues el colectivo pues tendrá la oportunidad de saber si tiene la relevancia y la pertinencia y la validez de poderlo hacer. Otro de los aspectos que hay que analizar son los actores. ¿Cómo fue la participación de los actores en la resolución del problema? El trabajo fue individual o colectivo, pero de los involucrados del proyecto. La población con la cual estaba planificada en la intervención. Recordemos que cuando existen diferentes proyectos que se han implementado desde el campo de lo social, muchas veces puede surgir situaciones de que en el camino vayan incorporándose personas que cuando estuvieron haciendo en su matriz de involucrados no estaban contemplados, pues no importa si no estuvieron contemplados desde el inicio. Pero lo que es importante es qué conocimientos ellos tenían del proyecto. Si solamente van a trabajar con los involucrados del proyecto, pues es mucho mejor, porque resulta que eso le va a permitir conocer al equipo que vaya a sistematizar la experiencia los conocimientos más relevantes que dejaron en cada uno de los actores. La sistematización de experiencias pues permite demostrar una convicción sobre la validez que tiene el reconstruir. Por eso que es necesario plantear los elementos que anteriormente he descrito, de saber dónde, cuándo, cómo los actores se involucraron, si hubo un trabajo colectivo, si hubo un trabajo individual, qué planificación tenía. De acuerdo a la lectura científica que he estado realizando, coincide la mayoría de los autores que la sistematización debe de partir de una intención. Y esa intención se refiere a una planificación. No pueden ser solamente actividades sueltas. Discutíamos también con Francisco, vamos a suponer que algún estudiante quisiera sistematizar las experiencias de las prácticas preprofesionales. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los elementos que él debería recoger? Pues habría que partir desde la asignatura, desde el sílabo, eso ya es una planificación. ¿Cómo fue el trabajo en campo? ¿Qué planificaciones hicieron ellos para sus prácticas preprofesionales? ¿Cuáles fueron los resultados que ellos alcanzaron en aquel momento y que han sido parte de la evaluación de quienes llevaban la cátedra integradora? Eso les va a permitir a ellos identificar el cómo, el por qué se hizo de esa manera y no de otra manera, y cómo
nosotros podríamos transformar y poder mejorar esa práctica. Eso es lo que les queremos compartir en esta tarde, y si tuvieran ustedes alguna pregunta, pues está abierto. Buenas tardes, doctora Yesenia, doctor Francisco, Hola, compañero Jorge. de general. ¿Sí se me oye? Sí, claro que sí. Yo he estado revisando, analizando documentos relacionados con la sistematización, otros con fenomenología y hermenéutica porque tienen mucho que ver. La pregunta es un poquito más que todo reflexiva. ¿Por qué se decidió en la carrera utilizar esta modalidad? Me gustaría saber el por qué. Bueno, yo creo que dentro de la oferta académica, la sistematización de experiencia es una de las formas de titulación. Y eso está contemplado de esa manera, así fue a través del estudio. Primero, que la oferta académica no nace de la noche a la mañana, nace de un estudio de pertinencia. Y dentro de del análisis de los nudos críticos que se dieron, pues, se analizó que habría que rescatar las mejores experiencias, sean exitosas o no, que nos permitan mejorar y transformar el campo de nuestra acción de la profesión. Ya, gracias, doctora. Otra preguntita en función de la respuesta. Nosotros, digo nosotros porque formé parte de la comisión que nos estuvo liderada por el doctor Francisco, en el cual estamos haciendo una modificación a las asignaturas que tienen que ver con la parte de investigación. Entonces yo creo que sería interesante que nosotros a partir de ahora se modificara o se incluyera esta parte de algún tipo de metodología, porque es la forma en que se van a titular los muchachos en este caso. Y obviamente no está de más que se trabaje con los enfoques cuantitativos y cualitativos, pero también deberíamos incluir algo de esto en las asignaturas que tienen que ver con el bloque de investigación. Bueno, dentro de la asignatura de sexto semestre está incluida en la segunda parte de la asignatura, del segundo parcial, todo el componente teórico-práctico de sistematización de experiencias. Por un lado. Por otro lado, la decisión de optar por la sistematización de experiencias, como bien lo planteaba Yesenia, surgió a partir del diseño de la carrera. La carrera, por su propia naturaleza aplicativa que tiene el campo de la educación, requería que esas prácticas que se desarrollaban de innovación a lo largo del proceso de formación quedaran documentadas y sirvieran para mejorar la práctica pedagógica y la práctica docente. De esta manera, la sistematización de experiencias se convertía en el camino para poder recuperar esas lecciones aprendidas a lo largo del trayecto de formación profesional basado en la práctica, como está basado en nuestro proyecto de carrera, que cumple con el principio que plantea Donald Schoen de la práctica reflexiva, es decir, que de la actividad en el entorno real se parta a la adquisición de nuevos conceptos. Entonces, la sistematización de experiencias es la vía más apropiada para poder recuperar esta información y que se documenten esos cambios y esas innovaciones. Por esa razón, el itinerario de investigación se concentra en preparar antes de las prácticas preprofesionales que se desarrollan entre sexto y séptimo semestre, herramientas para poder innovar en la práctica preprofesional, porque nuestra visión a mediano plazo es que los estudiantes puedan sistematizar sus propias prácticas preprofesionales, pero siempre y cuando estas prácticas tengan un componente innovador, como se ha venido diciendo, inclusive se lo ha señalado en el foro, que un componente condicionante para poder sistematizar es que esa sistematización tenga un recorrido o recabe información y genere nuevo conocimiento para mejorar y para implementar mejoras a la práctica pedagógica. Con eso, pues, creo que respondo a las dos preguntas que planteaba Jorge. Sí, doctor Francisco, yo lo que veo es que esto parte de una actividad totalmente reflexiva, ¿sí? Obviamente formando parte de la fenomenología y la hermenéutica,
y es interesante porque de alguna manera se le da un vuelco al aprendizaje numérico, al aprendizaje estadístico que tanto hacía daño en algunos momentos al campo investigativo, sobre todo en las ciencias sociales. Entonces, sí, partiendo desde la filosofía esta que propone Miguel Martínez Migueles allí en la fenomenología como método de acceso a conocimiento, incluso otras formas de investigar bajo el paradigma interpretativo, también yo creo que caben acá. Como usted decía, doctor Francisco, pues la semana pasada, cualquier experiencia que no haya sido avalada metodológicamente, pues cabe desde esta filosofía de hacer investigación. Así es. Sobre todo porque la práctica interpretativa que tiene la sistematización de experiencias, mucho más ahora que la abordamos desde el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, nos permite esclarecer las relaciones que deben existir entre los diferentes elementos para poder generar ese espacio de aprendizaje y de reflexión. Ahora, en esta tercera parte del taller, Francisco, quiero hacer una... Hola, Francisco. Sí, Marlene, claro. Hola, Marlene. Sí, no, bueno, yo estaba escuchándolos a ambos y bueno, me gustaría dar allí mi contribución, porque si bien es cierto, la carrera la retoma o la toma a esta modalidad de titulación, no es porque fue antojadizo el tema. Sí, nosotros vamos al antecedente de la Ley de Educación Superior y al reglamento de la ley. Esta es una de las modalidades, por lo tanto está autorizada desde el CES, desde nuestro máximo organismo en lo que tiene que ver a la educación superior. Y por otro lado, creo que el impacto y la contribución que hace la sistematización de experiencias a la educación específicamente es altísima. Y hablando de altísima se refiere a que va a impactar en la calidad de la educación. ¿Y por qué específicamente a la educación? Porque la sistematización, hablando ya de su objeto, todo objeto que se localice, que se busque, que se quiera investigar, debe tener siempre como fin los aprendizajes. Entonces, si los aprendizajes están involucrados en esto, la sistematización es, para mí, a mi modo de ver, es la modalidad de titulación más idónea dentro de toda la carrera de educación, no solamente de educación básica, parovular, de toda la carrera de educación, si estamos tomando en cuenta los aprendizajes. Por lo tanto, es importantísimo lo que decía nuestra compañera Yesenia, hay que delimitar muy bien ese objeto, porque de allí va a depender que yo puedo corregir, modificar, qué hallazgos tengo para que eso no se repita de la manera que lo hicimos mal, y si fue bueno, pues seguirlo haciendo. Gracias. Así es. Muchas gracias, Marlene. Por supuesto. Sí, haciendo referencia a lo que propone el compañero Jorge, sí es cierto que debemos revisar de manera analítica y seria lo que propone la universidad para que sus estudiantes se titulen. Personalmente considero que la sistematización de experiencia es un método porque tiene pasos, tiene características que se coloca bajo el paraguas de los enfoques interpretativos. Entonces, colocar o señalar en el documento de la universidad que se va a hacer reconocer un método, entonces tendría que después los que quieren trabajar con fenomenología, reconocer el método de fenomenología. Creo que con solo declarar que se van a hacer abordajes de carácter interpretativo, ahí entran todos estos procesos que se está discutiendo. No siempre la experiencia es producto de un aspecto fenomenológico. Tendríamos que discutir qué entendemos por fenómeno, por el mnémono. Y lo que dice la profe Marlene es cierto. Para efectos de la práctica, recordemos que la sistematización de experiencia, uno de sus latinos más
fue Fals Borda, quien trabajó con los campesinos en Colombia, y se dio cuenta que la metodología propuesta para la época no le servía para nada, y entonces hizo como descarte, dudó de todo lo que le habían enseñado, y comenzó a sistematizar, a interpretar todas esas vivencias, y fue él el que primero propuso algunos pasos de la sistematización. La sistematización no es como método, no es un método rígido, no es una receta que hay que cumplir al pie de la letra, porque dependiendo del evento, del fenómeno, del objeto que uno esté, o la experiencia que uno esté sistematizando, van a salir aristas o indicadores que no aparecen en ningún libro de metodología, ni siquiera en unos de investigación cualitativa, pero la ventaja que nos da la investigación cualitativa, o el enfoque cualitativo, mejor dicho, es que las aristas que van saliendo producto del proceso investigativo tienen salida, y uno puede de alguna manera construir ese camino para luego llegar al objetivo que se tiene que lograr. Eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, a medida que vamos evolucionando en el concepto y que vamos profundizando en la experiencia de sistematizar, la única... Yo he pedido la palabra. Ah, perdón, Gonzalo, discúlpame, es que no alcancé a ver tu mano levantada. Ya, sería muy bueno estar muy atento a aquello porque ingresa Sí. alguien, habla, pero no se tiene en consideración el orden en que se pide la palabra. Sí, no te preocupes, de vuelta tenemos un escenario de casi 150 personas, entonces es un poco complejo Es hacerlo. una pregunta, No hay problema. Francisco. Claro Una que pregunta. sí, claro que sí. Una pregunta. Todavía me queda ese saborcito a que estamos hablando de una nueva forma de evaluación de proyectos. Me queda todavía ese saborcito. Si no fuera por las bases teóricas conceptuales que ustedes las explicaron en la clase anterior y los conceptos básicos que vienen manejando, yo todavía tengo esa tentación de pensar que estamos frente a una modalidad un tanto estilizada, mucho más profunda, mucho más estructurada, de una forma de evaluación de proyectos, que es una actividad que siempre se ha hecho. Obviamente, como proceso que es, cada vez se va mejorando más y más. ¿Cuál sería entonces? Tengo esa, lo dejo a modo de comentario y si quieres indicar algo, pues lo puedes decir, porque en definitiva caemos en el principio fundamental de la evaluación. Es un momento de aprendizaje y recuperación de conocimientos. Gracias. Claro. Gracias, Gonzalo. Sí, como bien lo planteábamos la sesión pasada, una de las tendencias, bueno, no tendencias en realidad, una de los errores que se cometen al interpretar la sistematización de experiencia es confundirla con la evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos forma parte del ciclo investigativo. Como bien tú lo dijiste, es un proceso en el que se recaban resultados y cumplimientos. En este proceso de evaluación siempre tendremos ese punto que tiene que ver con elementos internos y externos del proyecto. Por ejemplo, manejo presupuestario, manejo del tiempo, cumplimiento de etapas, alcance de objetivos, satisfacción de metas, cumplimiento de indicadores. Pero cuando vamos a la sistematización, nosotros nos paramos desde el exterior, desde el exosistema que plantea Bronfenbrenner, para poder mirar el objeto ontológico de la sistematización, que en este caso es el proyecto. De tal manera que tu mirada ya no está en función del contenido del proyecto, sino en las relaciones que ese ontosistema generó con el microsistema, con el exosistema e inclusive con el cronosistema, que es uno de los niveles más amplios que propone Bronfenbrenner, referido al tema de cómo ocurren las cosas en el tiempo en que se da el proyecto. Por esas razones, podríamos nosotros inclusive sistematizar 3 veces una experiencia. Por ejemplo, voy a tomar el caso de lo que planteaba Gisela, y
A medida que nosotros analizamos la educación intercultural, vamos a ir observando que muchas prácticas se van modificando en el tiempo y dependiendo de la forma en que se concibe el concepto de interculturalidad. Como bien lo planteaba Gisela, en el Ecuador, en nuestra zona, en la América Latina, hablar de interculturalidad es hablar de reivindicación de derechos, mientras que en otras esferas es participación. Entonces, ¿qué tanto nosotros tendremos que caminar en el tiempo para que una educación intercultural deje de ser de reconocimiento de derechos y se convierta en un proceso de participación? Porque es un proceso de evolución. Es decir, todos estos factores son los que nos permiten a nosotros sistematizar la experiencia, es decir, recoger la voz de quienes participaron de esos procesos, más allá del cumplimiento de los objetivos propios del proyecto, más allá del manejo interno de la experiencia como tal, hacia el plano intersubjetivo que permitió el cumplimiento de esos resultados. Como les decía hace un momento, una de las formas que nosotros hemos pensado para que podamos adquirir este conocimiento y hacerlo propio es aplicar los principios del aprendizaje reflexivo. Esto es que aprendamos haciendo. En este proceso de aprender haciendo, del proceso reflexivo, ustedes pueden haber notado que en el aula virtual, en la parte superior, voy a proceder a compartir la pantalla. En la parte superior del aula virtual se encuentra un documento que se llama Distribución de Grupos Permanentes de Trabajos. En esta distribución de grupos permanentes de trabajo, ustedes podrán encontrar un documento en Word, en PDF, que les va a permitir identificar quién es su grupo de trabajo. La entrega de la actividad que se va a realizar va a ser grupal, es decir, esta va a ser una actividad que vamos a desarrollar en grupos. Voy a proceder a cambiar el modo de vista hacia estudiante para que ustedes puedan ver la pantalla, podamos ver la proyección tal como la vemos desde nuestro usuario. Automáticamente, ustedes van a encontrar esta actividad que se llama Taller, Objeto y Justificación de la Sistematización. En esta actividad, ustedes van a poder encontrar habilitada que se encuentra abierto para envíos desde hoy a las 3 de la tarde hasta el 22 de agosto del 2019, es decir, nos quedan 3 días, para elaborar un pequeño documento en el que nosotros vamos a poner en práctica lo que se ha discutido el día de hoy. Simplemente usted tiene que activar la opción Su envío y automáticamente le va a aparecer aquí la opción de Prepare su trabajo para enviar. Cargarán el documento y ese documento será sometido a evaluación. En la fase de evaluación, cada uno de nosotros se convertirá en coevaluador del trabajo de otro, de tal manera que usted no evalúe el trabajo de su grupo, sino el trabajo de otros grupos, permitiéndonos aprender de la experiencia de los otros y aportar a la mejora del trabajo que han hecho los demás. Una vez que nosotros tengamos los resultados de este taller, esos resultados incorporados en el documento inicial servirán para ir preparándonos para el producto final, que es un producto de sistematización. Es decir, nosotros vamos a ir construyendo junto con ustedes un ejemplo de sistematización que ustedes van a desarrollar a partir de su propia reflexión. Para hacerlo, vamos a recurrir a este documento que se encuentra en la parte exterior del archivo que se llama Documento para Taller. En este archivo que se denomina Documento para Taller, nosotros vamos a encontrar algunas preguntas que nos van a ayudar a orientarnos en la redacción. Nosotros no les estamos pidiendo que escriban una tesis doctoral, le estamos pidiendo que practiquen la sistematización. Por lo tanto, para un ejercicio es suficiente 1 o 2 párrafos para responder cada una de estas preguntas. Francisco, en la primera parte... no se ve el documento que descargar. Gracias, Jessy. En la primera pregunta, ¿ahora sí lo ven? En la primera parte, ustedes van a determinar un objeto de sistematización de acuerdo a los ejemplos que se presentaron en la lámina que puso Yesenia. Una vez que tengamos definido esa estructura de la experiencia sistematizar, vamos a determinar los fines de sistematización. Con 3 preguntas. ¿Qué es lo que se va a sistematizar de la situación? ¿Cómo se dio la situación que se va a sistematizar?
La primera está referida a aquello que Yesenia les señalaba acerca de las finalidades del objeto de sistematización, es decir, aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros tener conciencia de qué es lo que nosotros vamos a sistematizar y por qué hemos escogido ese momento o esa particularidad para sistematizar. La segunda pregunta, ¿cómo se dio la situación que se va a sistematizar?, hará referencia a cómo nosotros vamos a describir de manera muy puntual el proyecto, la planificación o la experiencia o actividad planificada que se va a sistematizar. Es decir, aquí cabe hacer una pequeña síntesis del objeto sistematizable o de la experiencia o la situación en que se dio ese objeto de sistematización. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de la participación de la familia en la elaboración, en la aplicación del proyecto MUYA, que fue un proyecto del Ministerio de Educación, nosotros tendríamos que en esta pregunta describir en qué consistió el proyecto MUYO. MUYO Semilla creo que se llama. Perdónenme si me equivoco del término. Luego, ¿qué momento, expresado en fases o en tiempo de la situación, se va a sistematizar? Nosotros vamos a partir de esta descripción a tomar cuál es la parte de ese todo que pretendemos sistematizar. De tal manera que el objeto quede debidamente sistematizado, como hace un momento planteaba Marlene, puesto que si nosotros no delimitamos correctamente lo que queremos investigar, vamos a tener un trabajo que no vamos a lograr hacer factible y viable. A continuación, viene la justificación. En la justificación, como siempre, vamos a hablar de las 4 preguntas básicas a las que se refirió nuestra compañera: importancia, relevancia y viabilidad. Pero nosotros hemos desglosado en este cuestionario de la importancia una palabra que utilizamos mucho en los elementos complejos, que es la trascendencia. De tal manera que vamos a hablar de la importancia y la trascendencia como parte de uno de los criterios, la relevancia como segundo criterio y la viabilidad o los elementos que aseguran que se podrá cumplir con el proceso como tercera pregunta. Este documento no debe superar más allá de 2 páginas para que podamos cumplir con los tiempos y podamos hacerlo dentro de nuestros espacios que destinemos para esta actividad. Recuerden que, como nos indicó Diana Zambrano las semanas anteriores, este espacio está destinado para justificar nuestras horas destinadas a tutorías de titulación. Por lo tanto, sí tenemos tiempo en nuestro horario para desarrollar este tipo de actividades. Por lo tanto, nosotros estamos dándole utilidad a ese espacio de tiempo y a la vez estamos construyendo juntos aprendizajes. Una vez que nosotros hayamos desarrollado este documento, como les indicaba, tendrá que ser subido al aula virtual del curso, justamente en esta parte de acá, que se denomina taller objeto y justificación de la sistematización, y en un segundo momento deberemos estar atentos para poder realizar el proceso de evaluación de nuestros compañeros que han sido asignados. La asignación de envíos, al igual que la creación de los grupos, es automática. Nosotros hemos permitido que en este espacio de aprendizaje todos podamos colaborar, de tal manera que podamos tener una experiencia de aprendizaje colaborativo y compartido en el que usted pueda conocerse con estudiantes, profesores, tanto de la matriz, de las extensiones que participan, y podamos hacer en realidad una verdadera comunidad de aprendizaje en este proceso de transformar nuestras prácticas hacia la sistematización de experiencias. Este es el reto de la semana, así que bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganosla ahora, o si no, nosotros habilitaremos en esta etapa de acá que se llama avisos, un foro abierto que lo estaremos leyendo y contestando entre Yesenia y yo para poder responder a cualquier duda que ustedes tengan durante el proceso de ejecución de la tarea. Es importante que mantengamos una comunicación activa a través de la plataforma que se ha definido para el proceso, con la finalidad de que no saturemos más nuestros tiempos de otras actividades que nos pueden distraer de nuestro gran objetivo, que es que aprendamos a hacer un proceso de sistematización. Sí. Preguntas, compañeros. Francisco, solo... Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Francisco, todos los compañeros. Una pregunta, bueno, yo desde anoche ya sabía en qué grupo estaba.
tengo a 4 compañeros más que realmente no los conozco. En este caso, ¿les escribiría por el correo institucional para poder hacer un grupo? ¿O ustedes van a habilitar algo más? No, ustedes están en libertad de buscar el mecanismo para comunicarse. Por eso les dejamos habilitados y visibles los correos electrónicos de las personas para que justamente se puedan organizar en el trabajo que se va a realizar. Porque es un solo trabajo por grupo, ¿correcto? Sí, es un solo trabajo por grupo. La entrega es grupal. Lucy está levantando la mano. Lucy, por favor. Una preguntita es con respecto a la coevaluación, Francisco Yesenia. Decía que vamos a evaluar a los otros grupos, ¿no es cierto? ¿Eso lo van a determinar ustedes o nosotros coevaluamos cualquier grupo o tenemos que coevaluarlo todos? Entonces esa era como que la pregunta, o estamos destinados, lo van a determinar ustedes así como que derivándonos al grupo que vamos a coevaluar. Sí, a través de la plataforma se les va a notificar el trabajo que tienen que evaluar, de tal manera que a su cuenta les va a llegar el producto. Ahora, yo les recomendaría que por seguridad del documento y para evitarnos complicaciones con las tecnologías de Moodle, todos subamos la tarea. Aunque la tarea es una por grupo, si somos 5 personas, todos subamos la misma tarea para evitar que Moodle le asigne, por ejemplo, le asigne a Francisco Mendoza a Lucy, pero Lucy, como trabajó con Leaderland, solo subió líder y a mí me llega el documento en blanco. Para poder este proceso de coevaluación, yo les recomiendo, más bien les sugiero que todos suban el trabajo. Aunque la tarea es grupal, es decir, es un mismo producto para las 5 o 6 personas, subamos las 6 personas el trabajo para que al momento de hacer la asignación de pares, todos podamos tener facilidad al acceder al documento que se está publicando. Ok, entonces solo vamos a evaluar un grupo, está bien, gracias. No, ustedes evalúan a 3 personas. 3 personas les van a ser asignadas de todo el listado del curso, excepto personas que trabajaron con usted, porque como ustedes hicieron el mismo trabajo, ustedes van a tener que evaluar a otras personas. Francisco, antes de despedirnos, Lewin está pidiendo la palabra, pero en el chat de este día les he dejado una encuesta que por favor llénenla, que es importante para nuestro proceso de perfeccionamiento docente. Hoy nos está acompañando Marianita Murillo, que es del Vicerrectorado Académico, que nos está apoyando con la toma de asistencia y evidencias que debemos de tener para presentar al Vicerrectorado. Gracias. Sigue, Francisco. Lewin, bien, tiene la palabra. Por favor, Lewin. También yo, Francisco Cielito, quiero hacer una pregunta. Lewin y Cielito, listo, con ustedes terminamos. Buenas tardes a todos. Cedo la palabra, Francisco. Ya dejé en el chat escrito mi número para los de mi grupo. Ah, ya, perfecto, gracias. Cielito, por favor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Para mí es un gusto en saludarlos. Francisco, mi pregunta es la siguiente. Esto que hemos visto ahora, este video que está grabado, la podemos encontrar aquí mismo en la plataforma, por si acaso yo tengo que hacer el trabajo en mi grupo y quiero escucharla, ¿no? Eso es importante que me lo digas. Gracias. Sí, una vez que ya se genere el enlace para descargar la clase, la vamos a subir a YouTube. Y una vez que esté cargada en YouTube, lo vamos a colocar como un enlace externo en la plataforma. Es decir, va a aparecer una pestaña que se llama sesión número 2, y esa es la clase que está grabada para que ustedes puedan acceder a ella y puedan repetirla cuantas veces necesiten para revisar la tarea. Y las instrucciones del trabajo final. Gracias, Francisco, muy amable. Listo, Cielito. Entonces, les agradecemos nuevamente su presencia en este espacio, y Yesenia y yo estamos muy contentos de poder compartir nuestra experiencia con ustedes y sobre todo de hacer este espacio un aprendizaje de colaboración. A medida que nosotros vayamos avanzando y evolucionando, tendremos el paso de otros profesores por este curso que nos van a aportar con sus experiencias y con su conocimiento para seguir construyendo juntos un proceso de sistematización realmente efectivo y eficaz. Con todos ustedes, muy buenas tardes y muchas gracias por participar de este espacio de aprendizaje. Jessie. Sí, muchísimas gracias y estamos para colaborarles. Y esto es un espacio de aprendizaje, todos estamos aprendiendo. Compañero Francisco. Sí, cuénteme Betty. Inicié la encuesta
pero la carrera de Ciencias Experimentales de Chone no está. Ya. Ya lo vamos a notificar. ¿Qué dijo? Ya lo vamos a notificar, Betty, para que puedan corregirlo. ¿Que llevan a qué dijo? Para notificar. Ya. Francisco, muy buenas tardes. No sé Gracias. Buenas tardes, sí. de igual manera, estoy haciendo la encuesta. Yo pertenezco al Carmen a la carrera de sistemas, pero estoy muy interesado en el curso, pero en la encuesta no está lo que es el área de sistemas. Esta carrera originalmente fue planificada para las carreras de educación. En ese caso, te rogaría que selecciones la carrera de educación básica, que es la réplica que tenemos de educación en el Carmen. Gracias, muy amable. Sí. Bien, muchas gracias por participar. Estamos gustosos de seguir aprendiendo con ustedes. Muy buenas tardes y continuemos con nuestras tareas académicas. Gracias. Un gusto verles. Igualmente.